Hola, en este video vamos a trabajar algunas operaciones de los números complejos. Vamos a ver potencias de i, de este número imaginario i, y también vamos a trabajar multiplicación y división de números complejos. Comenzamos con las potencias de i. A través de las propiedades de la potenciación en los números reales, se puede hallar la potencia enésima de la unidad imaginaria i. Cuando hablamos de potencia enésima, hablamos de una potencia que tiene exponente n, por eso enésima. Sería como i elevado a la n. Estamos hablando de elevar al número imaginario i a cualquier exponente, por eso le ponemos la letra n para generalizar. Entonces, usando las propiedades que nosotros conocemos de la potencia en los números reales, podemos ir calculando las potencias de este número imaginario i. Comenzamos por acá. Nosotros sabemos que cualquier número elevado a la 0 me da 1, por lo tanto i a la 0 es 1. Luego, i a la 1 me da i, porque cualquier número elevado a la 1 me da el mismo número. I al cuadrado es menos 1, porque es la definición del número complejo, que es que i al cuadrado vale menos 1, o sea que estas tres ya las sabemos. I al cubo es lo mismo que tener i al cuadrado por i. ¿Se acuerdan que la propiedad de la potencia dice que si tengo igual base que se están multiplicando, se suman los exponentes? Entonces acá es como que hay un 1 y se hace 2 más 1, 3. Es decir, que i al cubo es lo mismo que tener i al cuadrado menos i. Bueno, i al cuadrado sabemos de acá que es menos 1. Y luego i a la 1 es i. Luego menos 1 por i me va a quedar 1 por i, menos por más, menos. Quiero calcular i a la cuarta. Bueno, si ponemos como antes, decimos, bueno, i a la cuarta es igual que tener i al cubo por i, porque 3 más 1 me da 4. Ahora, i al cubo ya la calculé, es menos i, lo voy a reemplazar, por i, ¿sí? Ahora, i por i es i al cuadrado, menos por más, menos. Pero i al cuadrado vale menos 1, por lo tanto, esto es menos 1, pero tenía un menos antes, así que menos por menos, más. Te da 1 i a la cuarta. Luego, si queremos calcular i a la quinta, descomponemos como i a la cuarta por i. Luego, i a la cuarta ya lo calculamos antes, que es 1 por i, 1 por i. Y a la sexta lo escribimos como i a la quinta por i. I a la quinta es el que hallamos anteriormente, me da i por i al cuadrado. I al cuadrado es menos 1. Y a la 7 lo descompongo como i a la sexta por i. Y a la sexta dijimos que era menos 1 por i, menos 1 por i, menos i. Si nosotros continuamos haciendo esto mismo, podemos encontrar, ¿sí? Si seguimos observando, fíjense, i a la 0 me da 1, i a la cuarta me da 1, y a la 8 también me da 1. Luego, i a la 1 me da i a la quinta me da i a la 9 me da i al cuadrado me da menos 1, i a la sexta me da menos 1, i a la 10 me da menos 1, i al cubo me da menos i a la séptima menos i elevado a la 11 menos i. Entonces lo que empezamos a encontrar es como una repetición, donde siempre las potencias de i nos están dando 1, i menos 1 menos i. Entonces, lo que vamos a encontrar es una relación. Nosotros ya conociendo que i a la 0 me da 1, que i a la 1 me da i, que i al cuadrado me da menos 1, que i al cubo me da menos i, vamos a poder calcular cualquier exponente que se nos dé. Los resultados de las potencias de i son 1, i menos 1 y menos i. Y se repiten periódicamente. Acá les presento, ¿sí? Una definición formal de por qué se está dando esto y por qué vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es, el resultado de elevar la unidad imaginaria a un número natural n es igual a elevarlo al resto de la división entera entre n y 4. Se encuentra esta regularidad, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero calcular i elevado a la 33. Lo que vamos a hacer es 33 hacerlo dividido 4.
¿Por qué divido 4? Porque es esta periodicidad que se encuentra, ¿sí? Entonces, divido 4. Voy a hacer la cuenta, la tenemos que hacer así tipo cuentita de cuando éramos chicos. ¿Por qué? Porque necesitamos saber el resto. Fíjense, hago 4 por 8, 32. Al 33 me sobra 1. Entonces lo que vamos a descubrir que elevar a i a la 33 es lo mismo que elevar i a la 1. Y esta ya la conocemos que i a la 1 me da i. Otro ejemplo, yo tengo que hacer i elevado a la 83. 83 dividido 4. Fíjense, 4 por 20 me da 80, me sobran 3. Entonces, hacer i a la 83 es igual que hacer i al cubo. Y i al cubo ya lo habíamos hallado que nos daba menos i. Y esto es el método que vamos a encontrar para calcular las potencias de i, así sea un número tan grande como querramos. Por ejemplo, i elevado a la 122, fíjense que hago, divido 122, divido 4. Bueno, hago 4 por 30, me da 120, me sobran 2. Entonces, i a la 122 va a ser igual que i elevado a la 2. I al cuadrado es menos 1. Fíjense, i a la 40. Bueno, 40 dividido 4, ese es divisible por 4, entonces me queda resto 0. Entonces es igual que i a la 0. I a la 0 me da 1. Es decir, las que nos vamos a aprender son solamente 4. Son i a la 0 que da 1, i a la 1 que da i al cuadrado da menos 1, i al cubo me da menos i. Y con esas vamos a ir jugando después con los restos, ¿sí? Para saber a cuál se parece, digamos, a qué igual resultado va a tener. Esto que está acá, lo que me dicen es que tener i a la n es igual que tener i elevado a la 4 por c más r. ¿Por qué esto? Fíjense, acá, a ver si se entiende, n es como el numerito que va acá. Y después hago dividido 4, ese es el cociente, este es el resto. Es decir, el número que va acá es lo mismo que hacer este por este más este, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros hacemos 4 por 8, 32, más 1 me da 33. En este caso, el n es el 33, el 4 es 4, el cociente c es 8 y el resto es 1. Entonces, tener 33 es lo mismo que tener 4 por 8 más 1. Eso es lo que está escrito acá. Luego se usa una propiedad acá de la potencia que me dicen, bueno, 4 por c, nosotros sabemos que si las bases son iguales, se multiplican, se suman. Entonces, si acá tengo una suma, es porque tengo i a la 4 por c por i a la r. Después, ese 4 por c que se están multiplicando es porque es potencia de potencia. Es como que vuelven para atrás con las propiedades. Luego, yo sé que i a la cuarta me da 1. ¿Sí? Porque fíjense que cuando hicimos la cuenta anteriormente daba 1. Entonces, 1 elevado a la c me da 1, porque el número 1 elevado a cualquier exponente siempre da 1. Entonces, fíjense que me queda 1 multiplicado por i a la r, y 1 por i a la r es i a la r. Entonces, en conclusión, lo que tengo es que i elevado a la n es igual a i a la r, y r es el resto, ¿sí? Es por esto que llegamos a la conclusión que si a este número n le hacemos la división, nos quedamos solo con el resto y elevamos a i elevado al resto, nos va a quedar la potencia, el mismo resultado. Les propongo algunas actividades. En la primera actividad tienen que resolver cada potencia de i. Es decir, si acá aparece un i a la 46, voy a hacer 46 dividido 4, me fijo el resto que tiene y después eso va a ser igual a i elevado al resto, ¿sí? Si quieren resolvemos juntos el primero. Entonces, si queremos calcular i elevado a la 46, lo que voy a hacer es a 46 dividirlo por 4. Bueno, tomo el 4, digamos, 1 me da 0, bajo el 6. Con 2 ya es 8, bueno, 1 por 4, 4, al 2 me sobran, al 6 me sobran 2. Entonces, fíjense, tener i a la 46 es lo mismo que tener i al cuadrado. Y luego i al cuadrado ya sabemos que es menos 1. Por lo tanto, ahí ya llegamos al resultado. Luego, en la actividad 2, se les propone resolver, ¿sí? Acá la única diferencia es que cuando se están multiplicando, tengo que sumar primero los exponentes, y ahí me va a quedar un exponente más grande, y lo calculo. Y si se están dividiendo, lo que voy a hacer es restar los exponentes, y después hallar cuánto es ese valor.
Y una actividad 3, resuelvan las operaciones, ¿sí? Van a tener que calcular cada una de las potencias y después multiplicar, sumar y restar, ¿sí? Si quieren podemos hacer el primero. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir resolviendo por separado en un cálculo auxiliar cuánto es cada una de estas potencias. Bueno, 5 dividido 4, 4 por 1, 4, el 5 me sobra 1, así que esto es igual que i elevado a la 1, e i elevado a la 1 me da i. Luego tengo que hacer i elevado a la 16. Bueno, 16 se puede dividir por 4, así que el resto me va a ser 0, ¿no? 4 por 4, 16, me queda 0. Luego i a la 0 es 1. Y después tenemos i elevado a la 17, que esto es 17 dividido 4. ¿Sí? 4 por 4, 16. Al 17 me sobra 1. Por lo tanto, esto es igual que i elevado a la 1. I elevado a la 1 me da i. Entonces lo que vamos a hacer es ir reemplazando acá. I a la quinta me da i. Más 3 por i a la 16 me da 1. Menos 2 por i a la 17 que es i. Bueno, acá tengo 4i. Más 3 por 1, 3. Menos 2i. Y ahora agrupo los que son términos semejantes. Es decir, voy a agrupar el 4i con el menos 2i. Por lo tanto me va a quedar 4 menos 2, me quedan 2i más 3. Y este es el resultado. Fíjense que me queda un número complejo, ¿sí? Donde está su parte imaginaria y su parte real. También lo pueden escribir de esta forma, ¿no? Como que siempre ponemos la parte imaginaria atrás, pero es lo mismo. Otra de las operaciones que vamos a estar trabajando es multiplicación de números complejos. Lo que vamos a ver es la multiplicación de dos números complejos en forma binómica, ¿sí? La forma binómica es la que está escrita de la forma a más b por i, donde a es la parte real y b es la parte imaginaria. Bueno, para hacer la multiplicación lo que se hace es aplicar propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma o de la resta si hay una resta. Entonces, veámoslo en general. Tengo a más b por i por c más di. Lo que voy a hacer es aplicar propiedad distributiva. A por c, a por d por i, b por i por c, b por i por d por i. Entonces me queda a por c, me queda a por c. A por d por i, a d i, ¿no? ¿Está bien? Siempre la i la estamos como dejando atrás. B por c, c por b, que es lo mismo que b por c, por i. Y luego b por d, pero i por i al cuadrado. Luego nos queda acá, donde esto voy a hacer la cuenta cuando tengo números, y acá i al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, me va a cambiar el signo acá y va a quedar menos b por d. Y luego los términos que tienen i los voy a agrupar, ¿sí? Porque son términos semejantes que tienen i. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo tengo 3 más 2i por 4 menos 7i. Voy a aplicar propiedad distributiva. 3 por 4, 3 por 7, pero bueno, voy a poner todo más y le ponemos el signo acá, o si no vamos usando regla de los signos, ¿no? 2i por 4, 2i por 4, 2i por menos 7i, 2i por menos 7i. 3 por 4, 12. 3 por 7, 21. Más por menos, menos. Y tengo i. 2 por 4, 8. Tengo la i también. 2 por 7, 14. Más por menos, menos. I por i al cuadrado. Entonces, este i al cuadrado va a ser menos 1. Luego, este 12 queda igual. Acá tengo menos 21 más 8 de i. Entonces, esto los puedo agrupar porque son semejantes. Menos 21 más 8 me quedan menos 13i. Luego, el i al cuadrado es menos 1, entonces acá lo que voy a cambiar es menos por menos, me va a quedar positivo, el 14. Entonces 12 más 14 me va a quedar 26 y menos 13i. Y ahí finaliza. Cuando tenemos una multiplicación de números complejos conjugados, bueno, estos siempre tienen algo distinto, alguna propiedad que siempre se cumple, una regularidad. En este caso, para el producto, es igual a la suma de los cuadrados de la parte real e imaginaria. ¿Sí? Fíjense, si ustedes se fijan de hacer la distributiva, van a llegar a esto, que en realidad les queda a al cuadrado menos
b por i al cuadrado, ¿sí? Porque esto es una diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan cuando tienen los mismos valores? Uno con más, uno con menos. Que ahí estaríamos el número z y z conjugado, porque le cambia el signo. Entonces lo que tenemos es la diferencia de cuadrados, es decir, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Pero ¿qué pasa? Cuando acá tenemos b por i al cuadrado, tengo b al cuadrado por i al cuadrado. Pero i al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, este menos va a afectar a este menos y me va a quedar más. Por lo tanto, cuando tengo una multiplicación de números complejos conjugados, me va a quedar la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Sin la i. O sea, es solo el b, el número que multiplica a la i. No voy a poner la i, porque en realidad la i desaparece por acá esta operación que te queda menos 1. Entonces, si yo tengo 7 más 2i por 7 menos 2i, me doy cuenta que son complejos conjugados. Tienen los mismos valores, uno con más, uno con menos. Me va a quedar a al cuadrado, que en este caso es 7, más b al cuadrado, que en este caso es 2. 2 al cuadrado. 7 al cuadrado, 49. 2 al cuadrado, 4. 49 más 4, 53. Y ahí ya resolví esta multiplicación. Vamos con otro ejemplo. Yo tengo menos 2 menos 5i por menos 2 más 5i. Son complejos conjugados. Me va a quedar el primero al cuadrado, es decir, la parte real, que en este caso es menos 2 al cuadrado, más el 5 al cuadrado. Ven que acá no va la i, ¿sí? Es solo el número que está multiplicando la i. Menos 2 al cuadrado me da 4, 5 al cuadrado 25. 4 más 25, 29. A continuación, les propongo una actividad 4 para resolver las multiplicaciones. Fíjense, por ejemplo, acá sí aplico propiedad distributiva y ojo en el C que están escritos de forma cartesiana. Van a tener que primero pasarlos a forma binómica, ¿sí? El 0,9 es en forma binómica 0 más 9i. O el 0 no lo ponen y ponen directamente 9i, también está bien. Y el 0,0 menos 7 es el número de forma binómica 0 menos 7 por i. También, si ponen menos 7i, también es correcto. Veamos la división de números complejos. Bueno, para dividir dos números complejos en forma binómica, se multiplican el divisor y el dividendo por el conjugado de este último y luego se resuelven las operaciones resultantes. ¿Qué es lo que se hace? Yo tengo una división entre dos números complejos. En este caso z1 divido z2. Que puede ser z1 a más b por i, z2 c más d por i. Lo que se hace es, vuelvo a copiar, tal cual está acá, si pongo igual, vuelvo a copiar y multiplico por el número que está abajo, pero conjugado. Es decir, si este está con un más, voy a poner un menos, si tiene un menos voy a poner un más, ¿sí? Multiplico y divido, es decir, multiplico en el numerador y en el denominador por el denominador de esta conjugado. Y luego resuelvo las operaciones, ¿sí? Arriba voy a tener que hacer una propiedad distributiva y abajo me va a quedar una multiplicación entre números complejos conjugados. Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Tengo 3 más i sobre 1 menos 2i. Entonces, tenemos esta división entre el número complejo 3 más i sobre 1 menos 2i. Lo que voy a hacer a continuación es copiar exactamente igual y multiplicar a este número por su complejo conjugado del denominador. Entonces, acá tengo 1 menos 2i. El conjugado va a ser 1 más 2i. Y eso lo voy a escribir tanto en el numerador como en el denominador. Luego vamos a poner igual y lo que vamos a hacer es resolver las operaciones. Fíjense que nos quedan multiplicaciones, ¿sí? Tanto arriba como abajo. Entonces voy a aplicar propiedad distributiva. Si quieren pueden poner paréntesis, sí, es lo mismo. La propiedad distributiva la voy a hacer así, ¿sí? Me va a quedar 3 por 1 más 3 por 2i, ¿sí? Este paso, si ustedes quieren ya ir haciendo las cuentas, también está bien. Más, ahora tengo que hacer este por este y este por este. Entonces me va a quedar i por 1 más i por 2i. Todo esto va a quedar dividido. Y ahora tengo una multiplicación, ¿sí?
de complejos conjugados. Y nosotros sabemos que esto me va a dar a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Cuando tengo una multiplicación de complejos conjugados. Entonces, a es 1 en este caso y b es 2. Entonces me va a quedar 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿sí? Y ahí ya puedo simplificar un montón de cuentas. 3 por 1, 3, más 3 por 2, 6, y la i no me tengo que olvidar, más i por 1, i, más 2 i por i al cuadrado. Y abajo me va a estar quedando 1 más 4. Luego este i al cuadrado, ¿sí? Recuerden que es menos 1. Entonces me va a quedar 3 más. Acá 6i más i. Acá recuerden que hay un 1 cuando no hay nada. Así que tengo 7i. Y ahora más 2 menos por menos 1. ¿Sí? Cambio el i al cuadrado por el menos 1. 1 más 4, 5. Bien. Y ahora me falta hacer una cuentita más arriba. 7 y acá. 2 por 1, 2. Más por menos, menos. Ahora voy a hacer 3 menos 2, 1. Más 7i sobre 5. Como esto sí es una división, una fracción, lo que voy a hacer es separar en la suma ese denominador para ambos términos. ¿Esto para qué me sirve? En este caso no puedo simplificar, pero en otros casos sí voy a poder simplificar, entonces me conviene separarlo para poder simplificar. En este caso el 1 con el 5 no, el 7 con el 5 no se puede. Y ahí es como llegamos al resultado final. A continuación, en la actividad 5, les pido que resuelvan las siguientes divisiones. Recuerden siempre volver a copiar esta misma división, ¿sí? Y después multiplicar en el numerador y en el denominador por el conjugado del número complejo que aparece en el denominador.